En nuestra entrega número 172 te vamos a contar por qué el reciclaje del agua pareciera ser la solución más rentable para la escasez que se vive en Venezuela. Luego te vamos a revelar si realmente son seguros y efectivos los medicamentos que se están vendiendo en las farmacias del Estado. Y cerramos esta edición analizando las sospechas de terrorismo que reposan sobre el avión venezolano que se encuentra retenido en Argentina. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Soy Luis David Miquilena y para mí es un enorme placer recibirlos todos los jueves y traerles lo mejor de los portales El Pitazo, Tal Cual y Runrunes en este condensado de información que recoge lo mejor de estos 3 portales y que nos gusta llamar el 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Aunque parezca mentira, ya son 120 semanas las que han transcurrido desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela y en estos últimos días hemos podido ver un incremento en los números de contagios, por lo que invitamos a toda nuestra audiencia a que por favor mantengan las medidas de bioseguridad. Comenzamos de inmediato nuestro podcast y esta semana vamos a abrir con el portal Tal Cual y aquí vemos un reportaje titulado Agua reciclada, la solución más rentable para la escasez hídrica en Venezuela. Entre los años 2002 y 2015, en nuestro país se han anunciado una inversión cercana a los $3.000 millones en proyectos de agua potable. Sin embargo, solo el 45.1% de ese presupuesto nacional ha sido ejecutado. Por otro lado, la ONG EnviroWater Soluciones Ambientales afirma que en Venezuela existe un alto potencial para desarrollar plantas desalinizadoras en zonas costeras. La autora de este reportaje, la periodista María de los Ángeles Graterol, nos va a responder un par de preguntas. María de los Ángeles, un gusto darte la bienvenida. ¿Cuál es la inversión que debe hacerse para instalar estas plantas desalinizadoras o que se reutilicen las aguas residuales? Una planta desalinizadora de aproximadamente 6.000 litros por hora cuesta alrededor de $10.000. Esto sin incorporar el presupuesto de otros insumos menores. Entonces, si según la Organización Mundial para la Salud, una persona necesita por lo menos 100 litros de agua por día para cubrir necesidades básicas, en la ciudad de La Guaira, en el estado Vargas, donde hay una población estimada de 410.589 habitantes y por ende una demanda de más de 41.000 litros de agua a diario, deberían instalarse al menos 285 centrales desaladoras, que se traducen en una inversión de $2.850.000 millones. Ahora bien, si lo que se quiere es instalar centrales que den un tratamiento secundario a las aguas residuales, de acuerdo con el estudio del Banco Mundial, se estima que pudiese costar al menos $100.000 millones, por supuesto, aquellas que tengan una capacidad para una población de 1 millón de habitantes. ¿Y qué sectores tienen un mayor consumo de agua en Venezuela? En Venezuela, aunque no hay estadísticas oficiales que permitan ponderar la demanda de agua actual por área de producción económica, Nicolás Ceci y Douglas Sánchez, ambos profesores de la Universidad Católica Andrés Bello, coinciden en que los ramos agrícolas e industriales son los mayores consumidores de agua. Por ejemplo, tenemos a las empresas productoras de papel, las productoras de embutidos y las que procesan alimentos. También ellos mismos comentan que otras de las áreas que tienen un consumo muy alto de agua de este líquido son justamente las que están relacionadas a la metalmecánica y la minería. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Pasamos ahora a visitar el portal El Pitazo y aquí nos encontramos con un trabajo que lleva por nombre ¿Son seguros y efectivos los medicamentos vendidos en las farmacias del Estado? Y es que desde hace 3 años el gobierno venezolano comercializa medicamentos de alto costo provenientes de la India, China e Irán en al menos 5 redes de farmacias móviles y fijas en 19 de los 23 estados del país. Según las cifras del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, entre mayo del 2019 y mayo del 2022 se distribuyeron más de 67 millones de tratamientos en todo el territorio nacional. El Pitazo consultó a pacientes que aseguraron no sentir ningún tipo de mejoría en sus respectivas patologías luego de consumir estos medicamentos. Nuestra compañera Liz Gascón comparte su experiencia en torno a este reportaje. Liz, bienvenida, siempre un placer saludarte y tenerte acá en el podcast. ¿Quién hace el control de calidad de estos medicamentos? ¿Y qué dicen las farmacéuticas y los médicos venezolanos al respecto? El Instituto Nacional de Higiene de Rafael Rangel es el organismo responsable de los análisis y controles de calidad de los productos farmacéuticos
para otorgar el Registro Sanitario Nacional. Pero desde hace 3 años, el Estado autoriza la importación de medicamentos sin la emisión de este trámite gracias a una resolución conocida como 075. Desde que se emitió esta licencia, el gobierno instaló el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica o SUAF, que está conformado por al menos 5 redes de farmacias móviles y fijas que venden medicamentos procedentes de India, Irán, China, entre otros países, a precios hasta 70% más bajos que en el mercado convencional. La Federación Farmacéutica Venezolana, FEFARVEN, advierte que la resolución 075 incumple con los requerimientos establecidos en la Ley de Medicamentos para prevenir afectaciones sobre la salud de la población. La organización indica que los medicamentos importados por el Estado o incluso que han llegado a ser traídos por redes de farmacias tradicionales no tienen garantías. En 2019, un portavoz de FEFARVEN advirtió que los pacientes enfrentan riesgos al consumir estos medicamentos y podrían causar más daños si no se hacen los respectivos controles. Además de la ausencia o opacidad de los controles sanitarios, profesores de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes aseguran que los camiones utilizados por las cadenas de farmacias estatales para el expendio de medicamentos no reúnen las condiciones adecuadas para la conservación de estos. Sin el debido almacenamiento, la potencia de los principios activos disminuye y el efecto de un medicamento puede que no sea el esperado en un paciente. Esto según los expertos consultados por el Pitazo. Para este reportaje, entrevistamos a pacientes de 5 estados del país que debieron cambiar de tratamiento o acudir al médico para ajustar las dosis porque los fármacos que estaban consumiendo no controlaban sus enfermedades de base. ¿Y ha habido algún tipo de pronunciamiento por parte del Estado y de las empresas encargadas de producir estos medicamentos con respecto a las quejas que están saliendo al aire? Hasta el momento ningún organismo del Estado se ha pronunciado con respecto a las denuncias de posible falta de efectividad de los medicamentos que realizan los pacientes. Con respecto a los laboratorios, en el Pitazo enviamos solicitudes de información a laboratorios de India e Irán que fueron mencionados por los pacientes consultados para el reportaje. Solo uno de ellos respondió que no tiene lotes o productos farmacéuticos con fallas en los parámetros de calidad y no contestó a la pregunta de si Venezuela había enviado algún informe con respecto a la calidad de estos medicamentos. El Instituto Nacional de Higiene, que está a cargo de la emisión de alertas de usos de medicamentos en el país, tampoco actualiza esta sección en su página web desde el año 2018. Y el Centro de Farmacovigilancia de la UCB no ha recibido reportes de posibles reacciones adversas o fallas de efectividad de los medicamentos desde que inició la pandemia del COVID-19. Los voceros de esta organización llaman a la población a emitir reportes en línea en la página web del Instituto de Higiene para que se le pueda hacer seguimiento al uso de los medicamentos o de lo contrario habría un subregistro. Hasta una futura oportunidad, Liz. Y el turno de cierre de esta semana es para el portal Runrunes y aquí tenemos un RR Plus que se titula Sospechas de terrorismo cubren avión venezolano retenido en Argentina. Desde el pasado 8 de junio, una aeronave con 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes permanece retenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza en Argentina. El artefacto, que pertenecía a la aerolínea Mahan Air, vinculada a grupos extremistas iraníes, levantó sospechas entre las autoridades argentinas por llevar a bordo a un ciudadano oriundo de Irán, en cuyo celular se encontraron fotos de misiles, tanques y banderas en contra de Israel. Conversamos con el periodista Francisco Zambrano al respecto. Francisco, espero estés muy bien. ¿Por qué se da la detención? ¿Qué iba dentro del avión aparte de los tripulantes? En un principio este avión fue detenido por tener a bordo una tripulación inusual. Y digo inusual porque iban 19 personas a bordo, 14 venezolanos y 5 iraníes. Esto obviamente despertó las alarmas de las autoridades argentinas porque además se transportaban en un avión que, si bien trabaja para Conviasa, perteneció a la aerolínea Mahan Air, que es una aerolínea iraní que está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos por tener supuestas nexos con redes extremistas islámicas. Se conoció también que el avión lleva autopartes y repuestos para maquinarias incluso industriales, pero una de las empresas en las que supuestamente llevaban esta maquinaria, que es Volkswagen, emitió un comunicado negando que ellos tuvieran alguna relación con este transporte.
Así que las autoridades obviamente emprendieron una investigación y están todavía a poco más de 3 semanas de haber sido retenido, investigando cuál es la motivación real de este viaje. ¿Y qué han dicho organismos internacionales y el gobierno venezolano sobre este tema? Obviamente, autoridades argentinas y demás organismos internacionales prendieron las alarmas con esta aeronave. El primero, obviamente, fue el gobierno de los Estados Unidos y sus distintos organismos que evalúan y estudian posibles redes terroristas o posibles terroristas en el mundo entero. También el gobierno de Israel y su embajada en Argentina se pronunció, porque además en el teléfono de uno de los tripulantes de nacionalidad iraní fueron encontradas fotos de tanques, de misiles y de consignas contra el gobierno de Israel. Esto obviamente llamó mucho la atención de las autoridades. Se abrió una investigación y este ciudadano ya está siendo imputado por presunto terrorismo. Ya la investigación está avanzada, sin embargo no se ha conocido mucho de cuál es la verdadera motivación de este viaje y qué hacía ese avión en cielo argentino y también paraguayo. Encantado de saludarte, Francisco, cuídate. Bueno, estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del 3 en 1 por esta semana. Como siempre, un placer haberlos acompañado. Recuerden que todas las semanas les pedimos su colaboración para que nos ayuden a llegar a mucha más gente. Y lo que deben hacer es muy sencillo: suscríbanse en las plataformas en donde pueden encontrar este podcast. Recuerden que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos en la plataforma de videos YouTube. Con los incrementos en los casos de coronavirus en el país, la invitación nuevamente es a que se cuiden y a que mantengan las medidas de bioseguridad que garanticen su seguridad y la de su familia. En la producción de este espacio estuvieron Yanali Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Les saludo una vez más, Luis David Miquilena. Espero que les haya gustado este episodio, el número 172. Recuerden que nuestras citas son todos los jueves. Espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, pásenla bien y nos vamos a escuchar la próxima semana. Hasta luego.